En el video anterior presentamos el sistema circular para medir ángulos, que nos permitía representar la amplitud de un ángulo utilizando un número real. En este video vamos a dar algunas definiciones que amplían las posibilidades que vamos a tener para trabajar con los ángulos. Comencemos considerando un ángulo como el que vemos en pantalla. Este ángulo está formado por la semirrecta OA, por la semirrecta OB, y tiene una amplitud de 1/5 de pi. Podemos preguntarnos, ¿tendrá sentido hablar de ángulos negativos? ¿Tendrá sentido considerar ángulos mayores que un giro, es decir, ángulos con una amplitud mayor que 2pi? Bueno, para responder esas preguntas, vamos a dar algunas definiciones. A partir de ahora, vamos a considerar que los ángulos son generados por una semirrecta que gira sobre su origen. Es decir, tenemos uno de los lados del ángulo, va a ser la semirrecta OA, la vamos a dejar fija. En este caso la ubicamos sobre el semieje positivo de las X. A este lado lo vamos a llamar lado inicial del ángulo. Y va a haber otro lado, que es la semirrecta OB, que al girar va a determinar un ángulo. A este lado lo vamos a llamar lado terminal. Muy bien. Ahora, nosotros podemos girar en un sentido o en otro. Es decir, desde el origen podemos mover la semirrecta OB hacia un lado o hacia otro. Vamos a establecer esta convención. Cuando giremos en sentido antihorario, vamos a formar ángulos de amplitud positiva, 3/10 de pi. En cambio, si giramos desde el origen en sentido horario, vamos a formar ángulos de amplitud negativas, menos 7/10 de pi en este caso. Es decir, para un lado tenemos ángulos cuya amplitud es un número positivo, y para el otro le damos sentido a qué significa un ángulo cuya amplitud sea negativa. La amplitud de un ángulo ahora va a ser positivo o negativo según para qué lado lo formemos. Ahora bien, alguien puede pensar que en realidad acá no hay un ángulo, sino que hay dos ángulos. Es decir, está el ángulo alfa, del que estábamos hablando, pero también hay un ángulo, que podemos llamar beta, formado por las mismas semirrectas. Con la convención que acabamos de establecer, el ángulo alfa será un ángulo positivo porque lo formamos en sentido antihorario, mientras que el ángulo beta es un ángulo negativo porque lo formamos en sentido horario. La amplitud de alfa es 1/4, la amplitud de beta es menos 7/4. En este caso tiene sentido, ¿no? Nos movimos en valor absoluto 7/4 en sentido horario. 7/4 y 1/4 son los 8/4, es decir, completan el giro, los 2pi. Cuando dos ángulos cumplen esta condición, que tienen el mismo lado terminal, se llaman ángulos coterminales. Es decir, en este caso, alfa y beta son ángulos coterminales. Bien. Pero además, tenemos otra situación para considerar. Es decir, teníamos otra pregunta pendiente que era, ¿podemos considerar ángulos mayores que un giro? Sí, podemos. De esta manera tenemos ángulos mayores que 2pi. Para pensar un poquito más esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir del origen y vamos a pensar en realidad como si hubiera una persona que está mirando hacia adelante. Esa persona puede girar 1/4 de giro en sentido antihorario. De esa manera queda mirando hacia lo que era a su izquierda inicialmente. Si le preguntamos a esa persona cómo giró, nos puede decir que giró 1/4 de giro en sentido antihorario, o nos puede decir, si como nosotros sabe sistema circular, que giró pi sobre 2. Ahora bien, fíjense que esta persona puede girar también
3/4 de giro en sentido horario. Es decir, puede girar con un ángulo de -3/2 de pi. En los dos casos, la persona queda mirando para el mismo lugar. Sin embargo, el movimiento que hizo fue diferente. El ángulo que representa su giro es distinto. Lo mismo puede pasar si esa persona, desde su posición inicial, gira una vuelta completa y 1/4 de vuelta más. Por tercera vez queda mirando para el mismo lugar, pero el ángulo que describe su movimiento es otro. Esa persona da un giro completo y 1/4 de giro más, es decir, 2pi y pi sobre 2, es decir, 5/2 de pi. De esta manera, le damos sentido a que un ángulo pueda ser mayor que un giro. Podemos seguir aumentando, seguir girando la semirrecta OB, obteniendo ángulos tan grandes como querramos. También, por supuesto, en el sentido horario, es decir, podemos tener ángulos negativos tan grandes como querramos, simplemente girando en el otro sentido. Ahora bien, fíjense que una particularidad. Consideremos vamos a considerar un ángulo, vamos a hacer el ángulo de pi sobre 4, 1/4 de pi. Fíjense que esta manera de pensar los ángulos nos dan un conjunto de infinitos ángulos que son coterminales. ¿Cómo es esto? A ver, por un lado tenemos este ángulo que es de pi sobre 4. Si a partir de ahora damos, a ver, vamos a considerar ahí pi sobre 4. Si a partir de ahora damos un giro completo, vamos a tener pi sobre 4 más 2pi, es decir, 9/4 de pi. Tanto pi sobre 4 como 9/4 de pi son coterminales, porque la semirrecta OB, el lado terminal, queda en la misma posición. Lo mismo si damos un giro más a partir de acá. Es decir, si hacemos otros 2pi, vamos a tener un ángulo de 17/4 de pi. Los tres ángulos que vimos dejan al lado terminal en la misma posición. Y lo mismo si girábamos en sentido horario. Es decir, si giramos con una amplitud de -7/4 de pi, la semirrecta OB queda en la misma posición. Y por supuesto, si giramos un giro más en esa dirección, quedamos con un ángulo de -15/4 de pi, tenemos otro lado coterminal. Es decir, que para cualquier ángulo que querramos determinar, va a haber una cantidad infinita de ángulos coterminales con ese. Por ejemplo, en este caso, en el caso que estamos mirando, tenemos que 1/4 de pi es coterminal con 9/4 de pi, que es coterminal con 17/4 de pi, etcétera, etcétera, para un lado, y en el otro sentido, 1/4 de pi es coterminal con -7/4 de pi, que a su vez lo es con -15/4 de pi, y si damos un giro más en ese sentido, con -23/4 de pi. Muy bien. Para terminar el video, te vamos a proponer una pregunta. Te presentamos este ángulo alfa que tiene una amplitud de 4/5 de pi, y te pedimos que propongas dos ángulos positivos y dos ángulos negativos que sean coterminales con 4/5 de pi. Esa es la primera pregunta. Además, te proponemos la siguiente. ¿Se te ocurre alguna forma de dar una expresión que indique todos los ángulos que sean coterminales con 4/5 de pi? Bueno, la primera pregunta la piensan y la pueden consultar con sus docentes. La segunda pregunta es un poco más sutil. Por supuesto, los invitamos a pensarla y más adelante la vamos a trabajar.